Amén, buenas noches para todos. Bueno, antes de comenzar quisiera dar un pequeño testimonio. Y me mira, tiene que ver con mi hija, pero yo le pedí permiso a ella para que pudiera dar el testimonio. Resulta que el domingo, bueno, uno dice, Dios alinea todo muy perfectamente, ¿cierto? El domingo teníamos planeado ir a los bautizos, pero no se dieron, pero el Señor tenía un propósito especial ese día y resulta que la abuela de Ana, la abuela paterna, me llamó porque dijo que tenía una necesidad urgente de venir a verla. Eh, para los que no saben, bueno, ella es mi hija mayor, con quien la tuve pues con otra persona, yo todavía no era cristiana, y esa persona falleció hace 2 años. Entonces, después de eso, tuvimos una dificultad, intentábamos hablar con la abuela, pero ese día nos recibió durante el funeral, todo fue pues muy especial, la estuvimos acompañando, pero después de eso hubo como que ella se quería esconder. Entonces, siempre era duro porque a veces el tío llamaba, iba y nos encontrábamos con él o encontrábamos con los otros tíos, pero ella siempre estaba escondiéndose. Y ella decía, no, mi abuela no me quiere ver, mi abuela no me quiere ver. Pero entonces yo le decía, puede ser que ella tiene dolor y cuando te ve, ella le duele, o sea, le trae el recuerdo de tu papá. Entonces, bueno, porque el Señor me ha enseñado que debemos de pensar lo mejor de los demás. Entonces, resulta que efectivamente fue así. Ella vino ese día porque ella decía, voy a ir tal día, pero nunca llegaba. Le decíamos que íbamos a ir a visitarla, decíamos, vamos a hacer entonces lo contrario, vamos nosotros. La visitamos y ella decía, sí, muy bueno, pero siempre sacaba las excusas más extrañas del mundo. El caso fue que el domingo llegó, por fin llegó, y el propósito de la venida de ella era pedirle perdón a ella, pedirle perdón y decirle, te pido perdón, y lo que nos pudo explicar era, tenía demasiado dolor por la pérdida de mi hijo y no quería ver a nadie, no quería ver, no, o sea, estaba evitando sus nietos que le recordaban en ese momento pues a su hijo. Entonces, gloria a Dios, eso es un testimonio porque le venía orando precisamente al Señor. Yo decía, Señor, no dejes que el corazón de mi hija se vuelva duro, se dañe, porque eso arruga, eso lo vuelve a uno como con rechazo. Pero gloria a Dios y le doy la gloria a Dios por eso. Amén. Bueno, y bueno, recuerdo, para aclarar, ella también es cristiana, para la gloria de Dios, pues ya está muy sana, pudimos hablar con ella y vimos mucha sanidad en ella, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos allí a una carta muy especial y es una carta, es la única carta que va dirigida hacia, no, la única, no, de las pocas que van dirigidas hacia una persona exclusivamente. Y la carta se llama la carta a Filemón. Los invito a que vayan a la carta a Filemón. ¿Dónde queda? Está entre Génesis y Apocalipsis. Bien pueda. Después de Tito. Antes de los hebreos. Y es una carta pequeña, pero demasiado especial. Y tiene mucho que ver con este tema del perdón. Bueno, mis hermanos, voy a leerles. Amén o misericordia, ¿ya pudieron encontrarla? Bueno, la versión que yo tengo es la Reina Valera. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu.
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, Señor, vamos a orar primeramente. Mi Rey, te damos gracias y pedimos, Santo Espíritu de Dios, sigue direccionando mi vida para que pueda entregar conforme a tu voluntad esta palabra, conforme te place, Señor, conociendo tú más las necesidades de tu pueblo, Señor, y que nosotros seamos corazones enseñables. Así pedimos, Santo Espíritu de Dios, hoy soy instrumento en tus manos, no soy nada extraordinario, pero soy instrumento, mi Rey. Y te doy gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, recordaba una novela, es una novela que se llama Los Miserables. Es escrita por Víctor Hugo, un escritor Víctor Hugo. Y esa novela la han sacado en varias versiones de películas hasta raras. Pero esta novela, tiene un protagonista llamado John Valjean. Creo que lo dije bien. Y este hombre resulta que es un hombre que ha estado por 19 años en la cárcel y bueno, a causa de que robó comida, lo sueltan y él está allí en un pueblo y una mujer lo ve en esa condición y le dice que hay un lugar donde le van a dar hospedaje. Este hombre le señalan la casa de un obispo y entonces ese día él, dudando de sí mismo, pues no acepta pues dice, bueno, acepto que me des comida, pero no quiero quedarme, porque él se conocía a sí mismo. Y entonces este obispo le da la entrada y le dice, no,
te puedes quedar esta noche en casa. El caso es que este hombre se queda allí en la casa y en medio de la noche se despierta y va y se roba unos cubiertos de plata que tiene este hombre. Y entonces se roba los cubiertos de plata y se escapa. Y los soldados de aquel lugar lo encuentran con los cubiertos de plata y lo vuelven y lo traen delante del obispo, y el obispo pues dice: uy, te faltó llevarte los candelabros de plata. Realmente fue que yo se los entregué, yo se los regalé, le pertenecen a él, él no se los robó. Pero el obispo lo hace más bien como en defensa de este hombre que se ha portado mal con él. Y entonces resulta que los soldados lo sueltan y queda por un momento John Bayón con aquel obispo a solas y le pregunta: ¿por qué haces esto? Y ese hombre se derrite ahí, o sea, como que dice: ¿cómo es posible tanta misericordia? Señor le dice, este obispo le dice: llévatelos y prométeme que te convertirás en un hombre honrado. Lo veía en otra versión de otras películas, dice que te convertirás en un hombre nuevo. Y le dice: ya que hay más gozo en los cielos por un pecador arrepentido que por un rico con sus vestidos blancos de seda. Y entonces es hermosa esta historia, porque finalmente este hombre se va con estos utensilios de plata y por allá pues prospera en otro pueblo y se convierte en un hombre que hace misericordia con otros. Pues bueno, la historia es bastante extensa, pero se convierte en un hombre que tiene una fábrica de ladrillos, y allí es un hombre que hace misericordia con aquellos que están en condiciones bastante miserables, por algo se llaman los miserables. Entonces retribuye lo que ha recibido por gracia, lo hace con otros. Y volviendo a esta historia, tenía mucho que ver con esta historia, cuando yo la leía me recordaba esa novela. Entonces veía aquí esa historia, y aquí vemos a tres hombres: a Pablo, a Filemón y a Onésimo, los tres ahí como más importantes en este caso. Y entonces vemos estos tres hombres: Pablo, que está escribiendo una carta a Filemón, que es un hombre rico que tenía unos esclavos, y está pidiendo que tengan misericordia por un hombre llamado Onésimo, que ha sido el esclavo de Filemón, que se ha escapado y se ha llevado, según lo dice el texto. No lo dice con claridad que se haya robado nada, pero dice que si algo te tengo que pagar, yo te respondo por eso, ¿cierto? Y entonces Onésimo, por alguna razón, se encuentra a Pablo, y allí en la cárcel se encuentra con Pablo y encuentra, además de encontrar a Pablo, Onésimo es convertido. Onésimo encuentra a Cristo hablando allí con Pablo. Entonces es la oportunidad de devolverlo nuevamente hacia su amo, del cual estaba huyendo en algún momento, ya esta vez como un siervo y hermano. Y entonces vamos a ver tres de estas características de estos hombres. Estos hombres tuvieron un antes y un después. Pablo, llamado antes Saulo, que veía por ahí el significado, aquel que ha sido pedido por Dios. Y Saulo tenía ciudadanía romana y era nacido en Tarsis. Era perseguidor de la iglesia, nació en una familia judío fariseo, tenía una sólida formación académica, hablaba perfectamente el griego, el arameo, el latín y el hebreo. Entonces era un hombre muy bien estudiado. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en un ferviente servidor de Cristo. Y Pablo tuvo un antes de Cristo y una vida diferente después de conocer a Cristo. Así como cada uno de nosotros debiera ser.
si hemos dicho que ya hemos conocido a Cristo. Un antes y un después con nosotros. Y entonces muestra allí que muchos argumentan que el hecho de cambiar el nombre a Pablo era una manera de mostrarse o considerarse siervo, porque la costumbre era que cuando un señor romano, dueño naturalmente de esclavos, compraba un nuevo esclavo, le cambiaba el nombre como signo de su estado. Así que Pablo se coloca Paulus, que significa pequeño. Pablo siempre se consideró el apóstol más pequeño, y lo dice allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que eso era como Pablo se estaba considerando, ya pequeño, aquel que había sido perseguidor. Ahora vamos a ver a Filemón. De Filemón no sabemos mucho, según la carta, lo que podemos considerar dentro de esta carta. Es un cristiano de la iglesia primitiva, líder de la iglesia de Colosas. Filemón también tuvo un antes y un después de conocer a Cristo. Filemón, al tratarse de un hombre de estatus alto, de la sociedad, estaba acostumbrado a tener esclavos. Era lo normal para los hombres ricos. Y al parecer, era griego y no veía como nada raro tener esclavos en ese momento. Y aunque el texto no lo habla como tal, de la respuesta que da Filemón a raíz de esta carta, sí pone de anticipo cuál era la evidencia que estaba dando Filemón en ese entonces, a partir de que él ha conocido a Cristo. Y uno lo ve allí cuando Pablo no es que le está echando flores a Filemón. Pablo no era de echar flores. Pablo era de decir lo que a lo negro negro y a lo blanco blanco. Entonces Pablo no le estaba echando ahí las flores, sino que estaba reconociendo quién era él, porque le dice allí: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo. Oigan lo que oía Pablo. Oigo del amor de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está por vosotros en Cristo Jesús. Y entonces vemos que él tenía ya un buen testimonio, así que da evidencia que él tuvo un antes y un después. Quizás un hombre rico con esclavos, indiferente, quizás hacia los esclavos, pero a este momento está diciendo, nos está mostrando que él tuvo un antes y un después. Y él pasó entonces de ser de ser servido a ser alguien que servía a los demás, según lo dice este texto. Ya era un hombre que era rico, adinerado, que tenía la costumbre de que le estuvieran sirviendo los esclavos, y aquí lo está mostrando que ya le estaba sirviendo a otros. Así que sí tuvo un cambio y dio la evidencia de que Cristo estaba en su vida. Amén. Y por último vamos a ver a Onésimo. Onésimo quiere decir útil. Quizás era como el sobrenombre que le habían puesto para ese momento, siendo esclavo. Y entonces era esclavo y fugitivo de su amo. Y según lo que uno alcanza a leer en esta carta, pudo ser que robó algo, ¿cierto? En el versículo 18 de esta carta dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y ahí es que argumentan que pudo haber sido que le robó algo a su amo. Y entonces, al igual que Pablo, tuvo un antes y un después de conocer a Cristo. Según lo que uno puede apreciar, Onésimo es el mismo quien debe llevar con otro de estos varones
debe llevar la misma carta a su amo, debe entregarla. Y entonces es algo arriesgado, pero es alguien que lo hace precisamente porque ha conocido a Cristo y porque ha decidido enmendar sus errores, enmendar todo aquello que ha hecho mal en el pasado. Y entonces vemos allí que Onésimo podríamos ser cualquiera de nosotros en ese caso. En algún momento nosotros le hemos hecho daño a alguien, pero tuvimos que, a raíz de que fuimos cambiados, transformados por Cristo, ir y enmendar esos errores y ir en busca de ese perdón. Así que ya ahora el Señor coloca algo en común en ellos tres. Los tres se han convertido en hermanos en Cristo y los tres ya ahora son siervos. Y yo sé que a eso nos invita en esa noche el Señor, a ser hermanos en Cristo y a ser siervos, servidores los unos de los otros. Amén. Así que vemos en esta carta, es una carta arriesgada, pero llena de gracia y misericordia, con la que Dios nos ha tratado. Conociendo entonces ahora ese contexto de lo que ocurría, vemos la intencionalidad de Pablo al escribirla, y era que recibiera a Onésimo, ¿cierto? Una vez más, repito, recibir a Onésimo. Y eso era un gran riesgo para Onésimo en ese momento, porque al leer a lo que él hizo, para ese momento, siendo en su condición de esclavo, siendo dentro de esa cultura, él merecía un castigo y dentro de ese castigo podría estar también la muerte. Pero entonces lo manda, como quien dice, muéstrame, ¿cierto? Ahora lo pone a probar de que él ha sido nacido de nuevo. Ahora Pablo hace entonces un pedido especial, teniendo certeza de que él no se estaba dirigiendo delante de un hombre cualquiera, no de cualquier rico de allá de la ciudad de Colosas, sino que se estaba dirigiendo ante un hombre que ahora tenía a Cristo en su vida, tenía la certeza. Pues uno da por sentado, bueno, yo me estoy dirigiendo con mis hermanos que tienen a Cristo, ¿cierto? Si yo les estoy llamando, mis hermanos tienen a Cristo y tienen esa disposición para el perdón, para el cambio, tienen esa disposición para la misericordia y tienen esa disposición para la gracia. Por esta razón viene ese pedido, no para cualquiera, sino hacia un hermano y siervo. Y entonces dice el versículo 8 al 12, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y él refería a él como ese hijo en prisiones, pero es porque él pudo evangelizarlo allí, pudo compartirle la palabra y se convirtió como en ese hijo. Muchos hijos tuvo Pablo ahí, espirituales. Entonces Pablo sabe muy bien que él está en la posición de apóstol. ¿Y qué le puede exigir? Exigir, entre comillas, que recibiera a Onésimo. Pero él le dice, por amor, le pide a manera personal. Y es algo de lo cual Pablo tiene claro, que el servicio con amor es de mejor calidad que cuando se hace por obligación. Amén. Es algo en lo cual debemos nosotros considerar en nuestra vida cristiana. Podríamos pensar que el hecho de servir es solo dentro de la iglesia, pero abarca más allá, en casa, en la sociedad, en todo nuestro entorno.
pero lo que debe movernos al servicio es el amor que Cristo nos ha dado. Así que damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y allí vamos a ver que esta es una invitación a poner en práctica lo aprendido en la palabra de Dios. Ya nos hemos llamado cristianos, entonces mostremos la bondad. Y ese mostrarle la bondad inicia acompañado de un perdón, recordando que en alguna ocasión Onésimo llegó a causar alguna indisposición a Filemón, porque le dice, en algún momento te fue inútil, te fue de estorbo. Yo no sé cuántas personas ustedes han tenido a su alrededor que parecían piedra en su zapato. En algún momento van a ser útiles. En algún momento tuve una discusión con la abuela de Ana y fue fea la discusión. Yo decía, ve, tremendo. Ahora, cuando hablamos, compartimos, bueno, ora por mis hijos, ora tú por los míos. Y así, compartimos esa parte, ¿cierto? En algún momento fuimos inútiles la una para la otra, pero llega el momento donde ya somos de utilidad la una para la otra. Y así sucesivamente muchas personas que pudimos haber tenido a nuestro alrededor. Por eso Pablo sabe que Onésimo no fue de mucha ayuda para él. Él fue inútil, según eso. Y en algún momento fue más bien incómodo. Y ahora Pablo reconoce que siendo convertido, seguidor de Cristo, ha recobrado su utilidad. Ya puede servir. Ya puede ser útil para los demás. Y yo sé que en eso también nos invita el Señor. ¿Cómo nosotros estamos sirviendo aún desde casa? ¿Será que nosotros estamos demostrando a Cristo? ¿O somos todavía la piedra ahí, el inconveniente en casa, para que el mensaje de Cristo pueda fluir allí? Entonces allí, considerando esto, me llegaba esa pregunta personal. ¿Soy útil, de ayuda? ¿Estoy a disposición del servicio de mis hermanos? ¿Y cómo puedo hacer que de mis hermanos o considerarlos de ayuda para mi vida? Porque uno empieza, no, es que yo no sé hacer eso. No, a veces solo escuchar puede ser algo muy especial, puede ser un servicio muy especial que le estés brindando a otro. Amén. Así que Pablo le dice, bueno, acepta la oferta, dice en el versículo 13 de este capítulo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora tiene un siervo que se quedará para siempre. Y es entonces cuando nosotros comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya nuestro servicio no es un servicio obligado. Ya la manera en cómo servimos a los demás no es algo obligado, ni de mala gana, ni básico. Es un servicio que se da con todo el amor, porque hemos entendido la misericordia, porque no recibimos lo que realmente merecíamos recibir. Y Onésimo, aunque no lo dice acá, que es el final, pero si está ahí es porque el final fue bueno. Entonces, no lo dice acá, pero Onésimo recibía el castigo y bueno, vamos a creer que Filemón, siendo un servidor de Cristo, recibió a Onésimo y no recibió el castigo que merecía Onésimo según la ley. Porque hemos recibido la gracia, porque recibimos lo que no merecíamos recibir.
Ahora Onésimo ya no iba a llegar como el esclavo, iba a llegar como el hermano. Recibiendo, no merecía recibir. Nosotros hemos recibido por gracia lo que no merecíamos recibir. Nosotros hemos recibido la libertad y hemos recibido salvación. Amén. Y entonces vemos en ellos que él ha recibido misericordia y gracia. Y ahora ya contemplando esos dos puntos, ya ahora Filemón no tenía solamente el esclavo que trabajaba obligado para él, iba a tener un hermano en Cristo, iba a tener un siervo fiel que iba a estar allí. Amén. Ahora mirándolo desde ese punto, yo veía, ahora Pablo toma la figura de Cristo, representando a Cristo como yo pago lo que Él te debe. Eso mismo hizo Cristo por nosotros. Dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Nosotros éramos deudores. Nosotros debíamos. Sabía y la otra. Todo lo debíamos. Nuestra deuda era impagable, pero el Señor Jesucristo vino y pagó por nosotros. Dijo, si algo te debe, yo te pago. Eso mismo está haciendo en ese momento Pablo, aplicando lo que ha vivido de Cristo. Nosotros estamos aplicando lo que hemos vivido de Cristo, lo que hemos recibido de Cristo. Ahora veía en Filemón ese padre al cual les está diciendo, vea, recíbelo. Bueno, lo veía como esa representación del Padre en ese momento, porque eso mismo hizo Jesucristo por nosotros. Pagó la deuda por nosotros y nos presentó delante del Padre y dijo, venga, Él ya pagó, él ya tiene la deuda cancelada, recíbelo. Y veo a través de Onésimo que somos nosotros. Nosotros éramos los esclavos del pecado, esclavos del poder del pecado. Y nosotros éramos quienes teníamos que volver con el amo. Y lo que merecíamos era la muerte. Pero el Espíritu Santo, que en este caso lo veía como la carta, como tal, no volviéndolo impersonal, es la obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, llevando el mensaje y testimonio del Hijo al Padre, diciendo, recíbelo. Recibe lo que yo pago la deuda. Recibe lo que Él ya es un arrepentido. Él ya es diferente. Él es nueva criatura. Él es un hijo tuyo. Amén. Ahora consideremos también que nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo en toda nuestra vida. Esta carta al principio yo la veía como una carta muy personal y me preguntaba, bueno, ¿esto qué vamos a hacer con ella? Y veía allí finalmente, primero, estamos llamados a poner en práctica la palabra de Dios desde casa, y esto incluye el servicio, el amor y el trato como hermanos en Cristo. Amén. Ese era el nuevo desafío que tenía ahora tanto Filemón como Onésimo. Filemón siendo un hombre rico, pero ahora ya había sido convertido, tenía que recibir, debía recibir a su esclavo que le había hecho algún daño, pero recibirlo como hermano. Ahora Onésimo tenía la responsabilidad de sujetarse a su amo, pero servirle mucho mejor, ahora que Filemón era su hermano en Cristo, ya con amor, mostrando el amor de Cristo. Y noten que esto encierra todos los ámbitos, familiar, de trabajo, la parte secular, dentro de la iglesia, encierra todos los ámbitos. Lo otro que nos muestra es, mostrar a Cristo demanda que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, perdón, misericordia y gracia. Así que no es de cristianos negar el perdón a alguien.
Y no es de cristianos no ser misericordiosos, no es de cristianos no dar por gracia. 3 cosas que finalmente era por lo que estaba apelando Pablo por Onésimo. Y esto es algo que debemos preguntarnos, si nosotros realmente lo estamos haciendo tanto con nuestros hermanos en Cristo como con aquellos que nos han llegado a fallar. ¿Qué pasará si el Señor cambia sus vidas? Y si es la oportunidad para que le mostremos a Cristo y le recibamos como hermanos y estemos para ahora servirles. Yo lo veo a veces también en las relaciones de pareja. ¿Qué pasará cuando el Señor cambie, transforme los cónyuges? Ahora es hora de dar ese testimonio, de mostrarlo, de mostrar que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Así que si has considerado el servicio como una carga, es necesario replantear y comprender a quién le estás sirviendo primeramente. Porque allí lo que nos dice también es que deben tener en cuenta que ese servicio iba primeramente para el Señor y que en eso estaba el amor de Cristo en sus vidas y que ya ese servicio iba a ser de una entrega total, porque Cristo era el que lo había transformado. Yo no sé cómo ha sido hasta ahora nuestro servicio, preguntaba a mi servicio, me analizaba a mí misma, decía, bueno, hay que replantear, hay que analizar y hay que mirar muchos temas donde uno dice, bueno, con estos es más fácil, con aquellos, ¿por qué no? Cuando el Señor me dice que es todas las áreas de mi vida que debo abarcar. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias, mi Rey. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias porque un día, Señor, fuimos como ese Onésimo y nos recibiste. Yo sé que Filemón recibió a Onésimo. Al tener a Cristo en su vida y a dar el testimonio que tenía. Señor, ayúdanos también nosotros a que nuestra vida sea tan íntegra, que no solo sea una parte de nuestra vida donde te mostremos, sino en todas las áreas, desde el hogar, desde lo secular, donde muchas veces nos desenvolvemos, aún, Señor, dentro de nuestra iglesia, con nuestros hermanos, en la manera en cómo nos relacionamos, Señor, con los demás. Ayúdanos, Señor, a entender que aparte de que somos hermanos, somos siervos tuyos, mi Rey. Y ese servicio se manifiesta en el servicio a los demás, a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida y a reconsiderar, Señor, si ese servicio se ha vuelto una carga, a reconsiderar, mi Rey, a quién le estamos sirviendo primeramente, que eres tú, mi Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.